Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos darte a ti la gloria y la honra, Señor. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, nos guíe. Señor, por favor, que nos podamos ir transformando por medio de tu palabra y que alcancemos esa medida, esa estatura, Señor, que tú anhelas, Padre, en cada uno de nosotros. Por favor, que tu Espíritu Santo nos bendiga en esta hora. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Y prácticamente los servicios se van a ir incrementando, ¿verdad, hermanos? Para poderle dar espacio a que todos puedan venir, ¿verdad? Amén. Fíjese que vamos a tener una continuidad del mensaje de la mañana. En la mañana hablamos acerca de los aprobados por Dios definitivamente, ¿verdad? Dentro del concepto de aprobados, dice que es una persona que ha calificado, una persona que es apta, una persona que es idónea. Amén. Y definitivamente el Señor espera que la iglesia sea idónea para su hijo. Amén. Porque la iglesia pues se va a casar con el Señor Jesucristo. También entendimos que para que nosotros podamos ser aprobados o reprobados, primero tenemos que ser probados. Amén. Porque no se le puede decir a alguien que es aprobado si no lo han probado. Y tampoco le pueden decir a alguien que es reprobado si no ha pasado por una aprobación, ¿verdad? Amén. Y así estuvimos desarrollando en la mañana, pero vimos varias cosas con las cuales podemos ser probados en nuestra fe, podemos ser probados en la obediencia, ¿verdad? Y ahí el Señor nos va probando a cada uno de nosotros con el fin de que nosotros alcancemos una madurez y una estatura. Amén. Pero fíjese que acá, para darle continuidad, vamos a leer la versión al día, Hebreos 11:1. Y mire lo que dice. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Entonces, ahí nos damos cuenta nuevamente que la fe es, digamos que es la substancia con la cual Dios nos prueba para ver si nosotros salimos aprobados o reprobados. Por ejemplo, en el caso de Abraham, dice que él fue probado en su fe cuando Dios le dio una promesa que él iba a tener un hijo. Aunque esa promesa tardó 25 años, pero dice la Biblia que Abraham se mantuvo en esa fe, en esa promesa. Ahora, yo te digo, tú y yo tenemos promesas del Señor. El punto es que nos tenemos que mantener firmes, agarrados de esa promesa, creerle al Señor. Por eso bien dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora yo diría en esta hora, sin fe es imposible que nosotros vayamos a ser aprobados por Dios. Amén. Tenemos que tener fe. Pero definitivamente la fe va a conllevar obras en nosotros. Porque también la fe sin obras es una fe muerta, ¿verdad? Entonces me llama la atención porque Hebreos 11, cuando usted lo lee ahí, nos habla de Gedeón, nos habla de Noé, nos habla de Abraham, nos habla de Rahab,
nos habla, inclusive Sansón aparece como un héroe de la fe, pero todos ellos definitivamente tuvieron que ser probados por la fe. Y como ellos no menguaron en su fe, ellos no dudaron, porque lo contrario de tener fe es la duda. Entonces ellos salieron aprobados, tan aprobados salieron que Hebreos 11 es un capítulo dedicado a estos héroes que dice acá. Ahora bien, la fe, Hebreos 11:1, es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, gracias a ella. ¿A quién? A la fe. Dice, ellos fueron probados, gracias a ella fueron probados los antiguos, los que nos antecedieron a nosotros, amén. Y nos dejaron un gran ejemplo, ¿verdad? Para que nosotros nos mantengamos en la fe, en lo que hemos creído, en lo que hemos aprendido. Y aunque venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros mantenernos firmes en lo que hemos creído para que nosotros salgamos aprobados en cuanto a la fe. Se prueban nuestras obras también. Amén. Entonces, dice acá, 1 Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora el punto es de que decíamos en la mañana que muchas veces queremos ser aprobados por los hombres, aprobados por el jefe, y la verdad que muchas veces es confortable, ¿verdad? Que un jefe te diga, me gusta su trabajo, lo felicito, su trabajo ha sido bien aprobado, ¿verdad? Eso nos parece bien a todos y creo que también es bueno. Pero aquí lo más importante es, ¿será que Dios nos está aprobando? ¿Será que Dios está haciendo el chequecito de que está bien lo que estamos haciendo? Entonces, es importante que nosotros le pongamos más énfasis a ser aprobados por Dios, porque el que es aprobado por Dios automáticamente va a ser aprobado por los hombres. Amén. Entonces, preocupémonos más, como le dicen a Timoteo, procura con diligencia presentarte aprobado delante de Dios. Amén. Entonces, para eso vamos a requerir una diligencia, ¿verdad? En buscar a Dios, en oración, en leer su palabra, en santificarnos, ¿verdad? El pastor hace unos momentos estuvo predicando acerca de cómo se puede perder la santidad, ¿verdad? Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esta cuarentena. No, estos 40 años, dice. Te vas a recordar. Mire, llevamos casi ya para 6 meses, ¿verdad? Y miren, todo es con el fin de probarnos. Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, dice. Amén. Recuérdense que para salir aprobados, primero nos tienen que probar. Amén. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y hablábamos hoy temprano que mucha gente a estas alturas de este tiempo, digamos, si pongamos ya que son 6 meses, 6 por 3, 18, 180 días, sin poder tener cultos presenciales. Mucha gente al principio comenzó conectándose, ¿verdad?, a los cultos virtuales, pero ya a estas alturas mucha gente ya no, ¿verdad? Y no estoy hablando solamente de nuestra misión ni congregación. Mucho pueblo de Dios en este momento, en esta prueba que ha venido,
En esta cuarentena que ha venido sobre todo el mundo, mucha gente ya se apartó, se enfrió, cayeron en pecado, etcétera, ¿verdad? Y el Señor dice que era para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, amén, sino más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, amén. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te hinchó en estos 40 años. Pero como lo estamos poniendo a nuestros días, en esta cuarentena, no te ha faltado nada. Amén. A pesar de lo que se está viviendo, a pesar de que muchos fueron mandados a descansar, ¿verdad? Por no decir que los despidieron, ¿verdad? Pero Dios no te ha dejado, ni te va a dejar el Señor. La Biblia dice, joven fui y he envejecido y yo nunca he visto a un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén, hermanos. Entonces el Señor ha estado con nosotros. Él nos está probando y yo le doy gloria a Dios por ustedes que están aquí. Y por los que ya han antecedido a ustedes en estas horas de la mañana. Amén. Gente que de verdad necesita ser ministrado por la palabra, gente que necesita buscar del Señor, gente que no ha variado en su forma de pensar, gente que no ha variado en su fe, sino que seguimos creyendo que nuestro Dios es Dios, sigue siendo Dios en medio de cualquier circunstancia, amén. En medio inclusive de la enfermedad, amados hermanos, el Señor se ha glorificado en muchos, amén. Segunda de Timoteo 3:7 dice, estas siempre están aprendiendo. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Qué triste es esto, hermanos, ¿verdad? Que hay gente que siempre va a querer estar aprendiendo, pero nunca llega al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mire lo que conlleva. Cuando se perdió la fe, ya no quiere aprender uno el conocimiento de Dios. Ya no quiere discipularse. Ya no quiere conectarse. Ya no quiere venir a los cultos, ¿verdad? Ya no quieren, dice. Y siempre van a estar resistiendo al mensaje. Siempre van a estar resistiendo a la enseñanza, ¿verdad? Y dice, ¿por qué? Porque ellos fueron probados en cuanto a la fe, pero salieron reprobados. Como cuando a usted le entregaban el certificado, ¿verdad? De primaria, de los básicos, ¿verdad? Y usted con nervios para ver si salió aprobado o reprobado. Y cuando usted salía que ganó, aunque sea raspado, ¿verdad? Con 60 dice, pero gané, dice, ¿verdad? Pero me pusieron aprobado, ¿verdad? Pero hay quienes les ponían reprobó en rojo, ¿verdad? Ahora eso es algo que nos va a servir para esta vida pasajera. Pero esta aprobación que Dios nos dé a cada uno nos va a servir para la vida eterna con el Señor. Amén. Por eso vuelvo a la carga. Procuremos con diligencia presentarnos aprobados delante de Dios, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Amén. Dice acá, Primera de Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar al hombre, sino a Dios que prueba los corazones. Entonces también Dios nos ha dado este evangelio
pero no solo para que prediquemos desde el púlpito, en tu empresa, en tu negocio, en tu trabajo. Dios te ha encomendado este evangelio. Amén. Nos lo ha encomendado para que nosotros compartamos la palabra del Señor. Amén. Y aún en eso vamos a ser probados. Porque imagínese que cuando lleguemos allá con el Señor, ¿cuántas veces te envié a esa persona a tu vida para que le hablaras, para que le presentaras el mensaje de salvación y nunca le dijiste nada? Porque aquí dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se te confiase el evangelio. Dios nos ha confiado su palabra. Nosotros no esperemos un púlpito para compartir el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ya te aprobó desde el momento en que estamos en este lugar, desde el momento en que nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, Él nos aprobó para confiarnos este evangelio tan grande. Amén. Entonces, ahí nosotros nos vamos a ir examinando, ¿verdad? ¿Cómo estamos en cuanto a la fe? Si dudamos o estamos creyéndole al Señor. En la mañana leíamos en Habacuc una versión que decía, estos no creyeron, por eso no caminaron conforme a la promesa que se les había dado. Y nosotros tenemos una promesa de que el Señor viene pronto. Amén. Y si lo creemos, tenemos que caminar conforme a esa promesa que se nos ha sido dada. Amén. Entonces dice 1 Corintios 3:12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la va a declarar, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, vamos a recibir una recompensa. Amén. Todas las obras que nosotros hagamos van a ser probadas como por fuego. Amén. Pero usted sabe que el heno y la hojarasca, usted le tira un fósforo y, olvídese, hace un gran incendio, ¿verdad? Pero bien dice la Biblia que el fuego y el crisol para probar el oro y la plata. Entonces, según como nosotros hayamos edificado, así también nuestras obras van a ser probadas delante del Señor. Si agarraron fuego, quiere decir que nuestras obras fueron reprobadas. Pero si permanece, entonces quiere decir que nuestras obras fueron aprobadas por Dios. Amén. No por los hombres, sino que por Dios. Porque también muchas veces lo que hagamos, sea bueno, a los hombres no les va a parecer. Amén. Pero no importa. Aquí lo que nosotros tenemos que buscar es la aprobación de nuestro Dios. Amén. Entonces, Jueces 7:2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Aún en las victorias vamos a ser probados para saber a quién le atribuimos nosotros la victoria. Si se la atribuimos a Dios o nos la atribuimos a nosotros mismos. Aún en eso nosotros somos probados. No podemos decir nosotros, yo soy bien inteligente, yo soy bien pilas para esto y para lo otro, porque todo Dios nos lo ha dado. La sabiduría, el conocimiento, la habilidad, todo nos lo ha dado Dios. Entonces no podemos gloriarnos en nosotros mismos. La Biblia dice, si alguno quiere gloriarse, gloríese en el Señor. Amén. Entonces, aún en eso, nosotros somos probados.
Ahora fíjense que es más difícil, ser probado en la escasez para probar nuestra fe o ser probados en la bonanza, en donde todo está bien, en donde hay abundancia, en donde hay salud, en donde hay de todo. Ahí también nosotros somos probados, pero ahí somos probados para ver a quién nosotros le atribuimos nuestra victoria. Amén. Entonces, miren, hermanos, de verdad que somos probados de muchas maneras. Y entonces por eso el Señor dice, no sea que Israel diga, mi mano me ha salvado. Mi fuerza, mi ejército, mis armas, mi estrategia, no. Entonces dice, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llevaos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, este no irá contigo, el tal no irá. ¿Se da cuenta? Entonces también ellos fueron probados, ¿verdad? Y usted ya sabe, ¿verdad? Los que lamían el agua como perritos, dice que ellos no fueron aptos, ¿verdad? Sino el que agarraba el agua con la mano, ¿verdad? Y esa es una gran figura, los 5 ministerios, ¿verdad? Entonces, aún en las aguas nosotros somos probados por el Señor. Ahora, pues esta era parte del tema que dice acá. Vamos a ver acá. Oigan esto, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Entonces, aún en esa gloria, nosotros somos probados. Se da cuenta que tenemos los versículos para que nosotros podamos entender que si alguien se quiere gloriar, que se gloríe en el Señor. Gloria a Dios. Mire usted qué inteligente es. La gloria sea para Dios. Mire usted, es bien pilas para trabajar. La gloria sea para Dios. Mire usted qué rico le salen sus chuchitos. La gloria sea para Dios, hermanos, porque de Él es la gloria. Amén. Él la merece en todo momento en nuestra vida, porque no es aprobado, dice, el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces mejor dejemos que sea Dios, ¿verdad? Quien dé su alabanza sobre cada uno de nosotros y no que nosotros nos estemos alabando a nosotros mismos. Es que mire, yo fui a la mejor universidad de que hay en todo el mundo. Yo fui a Harvard y por eso, mire, yo salí bien inteligente. No, todo proviene de Dios y a Él sea la gloria y a Él sea la honra y a Él sea la alabanza por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amados hermanos, porque aún en eso somos probados. Amén. Entonces, aquí vamos a adelantarnos a los aprobados 2. Es que será de la mañana, pero ya no me dio tiempo terminarlo. Pero aquí ya vamos a entrar a la segunda parte. Palabra de Dios para todos. Lucas 21:34. Tengan cuidado. Amén. No pasen el tiempo tomando y emborrachándose. No se dejen arrastrar por las preocupaciones de la vida. Ahora paremos un momento. Miren, yo sé de que tomar licor no es bueno, ¿verdad? Dice que el que se embriaga de noche. Pero aquí no está hablando de una embriaguez literal, aunque también podría ser. Pero me llama la atención porque las preocupaciones de la vida
embriagan, emborrachan. Háblele usted de fe a una persona que está preocupada por lo que estamos viviendo en este momento y no le va a prestar atención. Lo único que va a tener en su mente es dinero, y necesito dinero para medicina, necesito dinero para pagar la casa, necesito dinero para esto, y solo de eso, porque dice, tengan cuidado, no se embriaguen, no se emborrachen con las preocupaciones de la vida. Y no podrán pensar claramente. Imagínense, una persona que está preocupada ya no piensa claramente. De repente llegará el fin y los agarrará por sorpresa, pero a nosotros no. Amén. Porque nosotros estamos apercibidos del tiempo que estamos viviendo. Amén. Y sigue diciendo, caerá como en una trampa sobre todos los habitantes de la faz de la tierra. Por eso siempre deben de estar alerta. Pidan fuerza para poder resistir cuando se enfrenten a todo esto que ocurrirá, y así poder presentarse ante el Hijo del Hombre. ¿Cómo nos vamos a presentar? Aprobados. Entonces, el que nosotros vivamos preocupados por la vida. Por eso la Biblia dice, por nada estéis afanosos. Antes bien sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor. Por nada. Porque dice que el que se preocupa por esta vida para emborrachado. Y deja de pensar claramente en las promesas del Señor. Amén, amados hermanos. Entonces, otra manera como nosotros podemos ser aprobados delante del Señor es dejar a un lado las preocupaciones. La Biblia dice, confía en el Señor y Él hará. Amén. Confía en el Señor y Él hará. Confiemos en el Señor y Él lo va a hacer, amados hermanos. Amén. Entonces, fíjese que para uno ser aprobado en el Señor, no es solamente una clase, ¿verdad? O 2 clases, o 6 clases en primaria, creo que ahora son 5, ¿verdad? Algo así. No, en el Señor somos probados en todo. Aún si yo vivo preocupada, si yo vivo afanada, si yo vivo atormentada, yo voy a dejar de pensar claramente en el Señor. Y dice, no vaya a ser que el fin venga y nos agarre desprevenidos por estar en las preocupaciones de esta vida. Mejor pongamos diligencia en presentarnos aprobados delante del Señor. Amén, amados hermanos. Entonces dice, para ser aprobados delante del Hijo del Señor. Nueva traducción viviente, Génesis 7:8. Con ellos estaban todas las diferentes especies de animales, los aprobados para comer y para el sacrificio, y los no aprobados, junto con las aves, los animales pequeños que corren por el suelo, entraron en la barca por parejas, macho y hembra, tal como Dios lo había ordenado. Entonces nosotros sabemos la historia de Noé. En la mañana dijimos que como los días de Noé y los días de Lot, así en este tiempo los hombres vamos a ser probados. Porque la Biblia dice que Noé fue aprobado por Dios. Amén. Y lo salvó a él y a su familia. Pero ahora me llama la atención porque cuando le dice, Noé, prepara un arca, busca animales de 2 en 2, vas a ir metiendo, vas a meter animales aprobados y animales no aprobados. Aún hasta ellos. Mire,
No es por nada que Dios haya dicho que los animales de pezuña hendida eran animales inmundos. De estos no comeréis. De las aves que vuelan, hay unas que sí se pueden comer y otras que no se deben de comer. Luego el Señor dice, todo lo que está en el mar, todo lo que tiene escamas, de eso pueden comer, y de los que no tienen escamas no pueden comer. Entonces aquí dice, con ellos estaban todas las diferentes especies de animales, los aprobados para comer y para el sacrificio, para la ofrenda. Fíjese que aún los animales eran aprobados por Dios o eran reprobados. Amén. Y dentro de esos animales, los que eran aprobados para comer, eran los aprobados para presentar el sacrificio para Dios. Amén. Esto tiene que ver mucho con la ofrenda. Ahí van a ver. Génesis 8:20. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. ¿Se da cuenta? Entonces aún la ofrenda que nosotros presentamos al Señor tiene que ser aprobada por el Señor. Y se me viene mire, no estamos hablando de que si usted trajo 5 quetzales, eso no va a ser aprobado delante del Señor, porque la viuda llevó 2 blancas y su ofrenda fue aprobada más que todos aquellos que llevaron unas grandes cantidades. Entonces no estamos hablando de cantidades, estamos hablando de la forma como nosotros presentamos nuestra ofrenda delante del Señor. Usted sabe que Caín dice que presentó su ofrenda y a Dios no le agradó Caín ni su ofrenda. Es decir, no la aprobó. Entonces, ¿qué tenemos que buscar nosotros cuando ofrendamos a Dios? Primeramente, que Dios apruebe nuestra ofrenda. Amén, hermanos. Porque cuando Dios nos ve que estamos agradecidos con Él y que nosotros decimos, Señor, estoy agradecido contigo y yo te quiero ofrendar de lo que tú me has dado porque mi corazón está agradecido contigo, esa ofrenda seguramente va a ser aprobada por Dios. Pero cuando yo digo, alarán otra vez ofrenda, va, alarán y tengo que ofrendar. Entonces, eso también lo ve el Señor. Entonces, entiendo yo que aún la ofrenda tiene que ser aprobada por el Señor. Pero mire lo que dice acá Hebreos 11:4. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín, y por ella fue declarado justo. Mire, una ofrenda nos puede inclusive declarar justos o injustos delante del Señor. Mire qué tremendo es esto. Entonces dice, vamos a ver, ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo, con la aprobación que Dios dio. ¿A quién le dio la aprobación? A sus ofrendas. Entonces, mire, vamos a ser aprobados en nuestra fe. Vamos a ser aprobados en nuestros pensamientos. Vamos a ser aprobados por Dios conforme nosotros presentemos nuestra ofrenda delante del Señor. Si se da cuenta, dice acá, con la aprobación que Dios dio a sus ofrendas, y por ella, aunque muerto, sigue hablando. ¿Qué siguen hablando? ¿Qué seguimos hablando nosotros? A veces que nos toca el rema de la ofrenda, seguimos hablando de la ofrenda de Abel.
Porque Abel, otra característica que llevaba la ofrenda de Abel fue fe. Porque aquí dice, por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo. Mire qué tremendo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo también fue una ofrenda aceptable, aprobada por Dios para el sacrificio de ir a la cruz y darnos a nosotros vida a través de esa ofrenda del Hijo. Amén. Por eso dice la Biblia, el justo por el injusto, porque Él era justo y nosotros éramos injustos. Amén. Pero esa ofrenda del justo inclusive fue mejor que la sangre de Abel, que aún todavía habla su ofrenda. Mire qué tremendo. Entonces, si nosotros llegáramos a entender la dimensión de la ofrenda, o que si cuando nosotros ofrendamos nos preguntáramos, ¿estoy agradando a Dios? ¿Estoy siendo aprobado por Dios por la ofrenda? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿realmente somos aprobados? Vamos a ser probados para ser aprobados por el Señor. En todo tiempo, nuestras obras van a ser probadas para ver si salimos aprobados o reprobados por el Señor. Ahora le pregunto, en esta ofrenda de Caín y Abel, ¿Caín salió aprobado o reprobado? Reprobado, pues. Reprobado. En cambio, Abel salió aprobado, porque aquí dice, con la aprobación de que Dios le dio a sus ofrendas. Amén, hermanos. Entonces, mire, yo digo, podemos salir aprobados en nuestros pensamientos. Ya los pensamientos malos ya no los tenemos, ya no pensamos el pecado, pero nosotros tenemos que alcanzar todas las medidas que la Biblia nos habla acerca de los que fueron aprobados. O puede ser que mi ofrenda sí sea aprobada por el Señor, pero en la fe. ¿Me entiende? Entonces, nosotros tenemos que ir llenando todos los requisitos de la aprobación de Dios en nuestra vida. Amén. Porque dice el Señor que nosotros tenemos que ser sin que nos falte cosa alguna. Amén. Que no nos falte nada. En todo tenemos que ser aprobados por Dios, aprobados por Dios. Ahora la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros en nuestra vida a diario es, ¿esto es aprobado por Dios? ¿O quiero salir aprobado por los hombres? Entonces yo creo que todos nosotros estamos hoy en este lugar porque queremos ser aprobados por Dios. Amén. Recuérdense que el día del fin viene. Y la Biblia dice que en aquel día unos van a salir avergonzados y otros van a entrar en la gloria del Señor. Amén. Entonces, Hechos 16:4. Según cuando iban corriendo las ciudades, les mandaban observar los decretos aprobados por los apóstoles y los presbiterios de Jerusalén. Así pues, las iglesias se afirmaban en la fe y aumentaban en número cada día. Mire qué tremendo. Dice que ellos iban por las ciudades
y les mandaban a observar los decretos o los mandamientos aprobados por los apóstoles y los presbiterios de Jerusalén. Entonces, aún los mandamientos, aún la doctrina, aún dice que ellos iban tras esos decretos, pero que eran aprobados por apóstoles. ¿Ya se dio cuenta de eso? Entonces nosotros somos una iglesia bendecida porque tenemos apóstoles y tenemos una cabeza apostolar que nos cubre. Y eso dice que hacía que la iglesia se afirmara en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces miren la importancia de tener una doctrina aprobada por un presbiterio apostólico y profético. Amén. Gracias a Dios, nosotros somos una iglesia que estamos bajo 5 ministerios. Y por lo tanto, tenemos que crecer espiritualmente hablando. Tenemos que alcanzar esa estatura de ser aprobados por Dios. Amén. Esa administración quíntuple nos va a ayudar a nosotros a que nosotros podamos ser aprobados por Dios, aprobados en tus obras. Vamos a ver, ven aquí. Diga un nombre. Raúl, no hay ningún Raúl, ¿verdad? Raúl, ven aquí, vamos a ver sus obras, probémoslas por fuego, vamos a ver si salieron aprobados o salieron aprobadas. ¿De qué iglesia viene? Ebenecer, Fraijanes, 5 ministerios, tiene que salir aprobado. Por fe, hermanos, amén. Vamos a ver sus pensamientos, ¿cómo están sus pensamientos? La mente tuvo una metanoia en su mente, tuvo un cambio de manera de pensar, tuvo un cambio de manera de actuar, está aprobado por Dios. Amén, hermano. Vamos a ver las ofrendas que dio, fueron aprobadas por Dios. Hermanos, vamos a ser probados en todo. Vamos a ver aquí, el hermano Raúl dijo, el hermano Raúl, ¿en qué estaba todo el tiempo? Preocupado, en las preocupaciones de la vida. Dejó de pensar claramente, perdió el ancla, perdió la fe en Cristo Jesús. Salió reprobado. Entonces, mire, ¿cómo se sentía usted cuando ganaba un examen con 90? ¿Habrá alguien aquí que sacaba 90 en los exámenes? ¿Cómo se sentía? Satisfecho. Porque estudió, se dedicó. Ahora le voy a decir algo. También hay personas que estudian para el examen. Y usted les pregunta en este momento alguna pregunta de lo que sea, de dónde estudió. No me acuerdo, dice, ¿verdad? Entonces, pero con Dios no, con el Señor tenemos que ser aprobados en todo. Amén, hermanos. Estos fueron aprobados por los decretos apostólicos. Romanos 4:20. Palabra de Dios para todos. Mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. Le pregunto en esta hora, ¿tiene promesas del Señor? ¿Cuántos tenemos promesas del Señor? Pero dice, no dudó jamás de la fe. Cada día su fe se hacía más fuerte. Cada día tenemos que creer que el Señor viene. Esa fe se tiene que hacer fuerte cada día. La Biblia dice que el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica porque sabe que el Señor viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Y así
él le daba honra a Dios. Mire esta versión. Sabe que con la fe firme que tú mantengas en la promesa que Dios te ha dado, de esa manera honras a Dios. Ahora, cuando dudamos, entonces estamos deshonrando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Amén. Entonces dice, Abraham estaba seguro de que Dios sería capaz de cumplir su promesa. Por eso él tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. ¿Se dan cuenta? Que el Señor anda supervisando cómo estamos en la fe. En este momento de pandemia, en este momento de restricción, en este momento donde a muchos los han mandado a descansar, el Señor está probando nuestra fe. ¿En quién hemos creído? Cuando la Escritura dice que tomó en cuenta su fe, no lo dice solo por Abraham. Eso fue escrito también para nosotros. Nosotros seremos aprobados por tener fe en el que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Ahí vamos a ser aprobados por el Señor. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó de entre los muertos? Amén. Mire qué tremendo. Es decir, que esto de Abraham no quedó escrito solo por él, sino también por nosotros. Amén. Que no nos muevan de nuestra fe, que no nos muevan de lo que hemos creído, que no nos muevan de lo que tenemos en nuestro corazón, la esperanza de que el Señor viene por su iglesia. Amén. Aunque algunos lo tienen por tardanza. Amén. Pero el Señor no retarda su promesa, sino que siendo misericordioso y no queriendo que nadie perezca, sino que todos sean conducidos al arrepentimiento. Eso es lo que sucede. Amén. Biblia, lenguaje sencillo, Romanos 5:4. Y así aprendemos a soportarlo. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. La prueba, la tribulación que viene muchas veces a nuestra vida. Si aprendemos a soportarlo, vamos a ser aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podemos estar seguros de nuestra salvación. Es lo que le digo, mucha gente en este momento, ¿en dónde están? ¿Qué se hicieron? Ya no quieren nada con el Señor. Se cansaron de esperar que abrieran las iglesias. Y dijeron, no, mejor, chao, cariño, chao. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa, porque el que nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Entonces tenemos esa esperanza. Romanos 5:18. Así como un pecado de Adán trajo la condenación a todos los seres humanos, así también un acto de bondad de Cristo trajo la aprobación de Dios y vida eterna para todos. Amén. Bendito Jesucristo. Que el Señor lo aprobó en todo. Cuando estaba siendo bautizado, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi aprobación.
Amén. Un hombre desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaran a ser pecadores. Pero de la misma manera, un solo hombre obedeció a Dios y así hizo que muchos fueran aprobados por Dios. Amén, hermanos. Usted y yo somos aprobados por medio de Jesucristo delante del Señor. La ley llegó para que el pecado aumentara, pero cuanto más aumentó el pecado, aumentó aún más el generoso amor de Dios para con nosotros, que enviando a su Hijo Jesucristo, por medio de Él, hoy somos aprobados delante de Dios. Amén, hermano. Antes no. Antes, ¿y estos quiénes son? Estos de Fraijanes, a ver quiénes serán, ni los conozco. Pero como ahora mira al Señor Jesucristo a través de nosotros, dice, estos son aprobados delante de mí. Amén. Romanos 6:16. ¿No saben ustedes que cuando se ponen al servicio de alguien y lo obedecen, son esclavos de él? Pueden ser, pues, esclavos del pecado y morir, o pueden ser esclavos de Dios para ser aprobados por él. Antes eran esclavos del pecado. Gracias a Dios, ya no. Obedientemente y de todo corazón recibieron la formación que se les dio por medio de la enseñanza. Ustedes fueron liberados del pecado y ahora son esclavos de la justicia de Cristo. Amén. Él nos liberó del pecado. Y por eso dice, pueden ser esclavos de Dios y ser aprobados por Él. Amén. Porque usted se hace esclavo de los hombres, les va a obedecer. Amén. Quiere decir que si nos hacemos esclavos del Señor, le tenemos que obedecer. Amén. Dice que el que se aparta del mal, que quiere ser aprobado por Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar a ser aprobados del Señor? Apartarnos del mal, apartarnos de las cosas del mundo, porque la Biblia dice que la amistad con el mundo es una enemistad con Dios. Palabra de Dios para todos, Romanos 8:3. Lo que la ley no podía hacer, porque no pudo contra la naturaleza humana, Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. Lo envió como una ofrenda para pagar por el pecado y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados, tal como exige la ley. Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. ¿Queremos ser aprobados por Dios? Llenémonos del Espíritu de Dios. Porque lo que es del Espíritu es enemistad con el mundo. Y los que son del mundo tienen enemistad con el Espíritu. Y cuando yo busco la llenura del Espíritu Santo, entonces yo voy a ser aprobado por Dios. Amén. Así es de que póngase de pie. Vamos a orar. Solo le quería leer vamos a ver. Dice acá, 2 Corintios 4:13. Y teniendo
Esta es la Nueva Traducción Recobro. Y teniendo el espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará aprobados juntamente con vosotros. ¿Lo cree, hermano? Yo lo creo con todo mi corazón. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, queremos pedirte con todo nuestro corazón que nos ayudes. Reconocemos nuestra debilidad delante de ti, Señor, que solos no vamos a poder, Señor, presentarnos aprobados delante de ti. Necesitamos a Jesucristo para que Él nos presente delante de ti siendo aprobados, Señor. Queremos ser aprobados en nuestras ofrendas. Queremos ser aprobados en nuestras obras, Señor. Queremos aquel día presentarnos delante de ti sin que tengamos que retirarnos avergonzados ante tu presencia, Señor, por favor. Te lo estamos suplicando en esta hora. Que tú nos des esa fuerza. Que tú nos des, Señor, esa fidelidad. Como a Timoteo, Señor. Esa diligencia para poder presentarnos delante de ti como siervos aprobados, Señor, que no tienen nada de qué avergonzarse delante de ti, Señor, por favor, te lo estamos suplicando. Sabemos que no venimos a este lugar para pasar un rato, venimos a este lugar para ser instruidos, Señor, para ir aprendiendo, para ir creciendo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a cada uno, Señor, por nombre. Llévalos con paz, llévalos con bendición, Señor. Que sus obras, Señor, sean aprobadas delante de ti, Señor. Que esa fe en la cual ellos han creído, Señor, que se fortalezca día con día, Señor, que ellos no pierdan la esperanza, Señor, que han puesto en ti, Señor, creyendo a tus promesas, creyendo a tu regreso, Señor. Por favor, manténnos firmes delante de ti sin dudar, Señor, sabiendo, Señor, que aún la fe va a ser en nosotros probada, Señor. En el nombre de Jesús te lo estamos suplicando en esta mañana. Bendice sus vidas, guárdalos, Señor, de toda enfermedad. Guarda su entrada, su salida, Señor. Guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice el trabajo de ellos. Bendícelos, Señor, en gran manera. Bendice la obra que ellos hacen, Señor. Prospéralos, Señor, y guárdalos en salud, Señor, a ellos y a toda su familia, Señor. Haz un vallado de ángeles alrededor de ellos, Señor. Cúbrelos y guárdalos como a la niña de tus ojos, Señor. Por favor, te lo estamos suplicando en esta hora y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Dios. Amén, Señor, y amén. Aleluya.